Por lo tanto, sí existen determinados mecanismos, pero no son suficientes. Sería necesario una regulación, pero ya no de cada comunidad autónoma. Yo creo que es necesaria una regulación a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, que solucione incluso... Lo más importante, yo creo, son los derechos sucesorios. Es decir, una pareja, de hecho, fallece uno de los miembros y el conviviente, salvo la pensión de viudedad, no tiene derecho a suceder si no hay testamento. Si hay testamento y se ha preocupado de designarla como heredero, como legatario, pues sí tendrá derechos hereditarios. Si no, no, y siempre y cuando no se vincule a la legítima. Pero supongamos que el testamento que se ha redactado ha sido anterior a la pareja de hecho, no tendría derecho sucesorio. Y yo creo que sí es necesario que haya una regulación a nivel nacional y que solucione todo este tipo de desigualdades que pueda haber por la existencia o no de vínculo matrimonial. Pero bueno, una vez determinado que lógicamente nos encontramos entre dos tipos de parejas, unas que vienen reguladas legalmente o establecidas en el Código Civil con una serie de garantías, y luego la pareja de hecho que en sí mismo no está regulado, aunque sí está articulado por vía de jurisprudencia o por vía de legislaciones sectoriales, cierta protección a esa unión entre dos personas, da igual del sexo que tenga, simplemente una pareja de hecho es una unión entre dos personas. Vamos a regular, vamos a intentar definir a la audiencia los tres supuestos, o los cuatro, en concreto los tres supuestos básicos que tenemos a la hora de enfrentarnos a una crisis matrimonial. ¿Cómo pasamos de tener nuestro vínculo matrimonial, ya sea por vía de separación o sobre todo y principalmente por la vía del divorcio? ¿Qué dos procedimientos o qué dos formas tenemos para acudir a la jurisdicción civil y poder establecer que hasta ayer teníamos un vínculo matrimonial y a partir de hoy no queremos estar vinculados? Sí, la ley de enjuiciamiento civil prevé dos supuestos fundamentales de llevar a cabo la separación, el divorcio o la nulidad. Es si hay acuerdo o no hay acuerdo. Si hay acuerdo entre los miembros de la pareja, pues es un procedimiento normalmente rápido, sencillo, no es costoso, no es doloroso, a diferencia de un procedimiento contencioso en el que además de una carga emocional hay una carga económica, y yo creo que las parejas han de tender a ver las cosas con objetividad y no dificultar más aún las cosas que cuando hay una crisis o ruptura matrimonial. El proceso de mutuo acuerdo se inicia a petición de uno de los miembros de la pareja o de ambos, o uno con el consentimiento del otro. Simplemente es hacer una petición al juzgado a través de la demanda, acompañar un convenio regulador de las medidas que van a regular las futuras relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, y una apreciación, y es que es necesario que hayan transcurrido 3 meses desde que se ha contraído matrimonio. Hasta que no transcurran 3 meses no nos podemos divorciar, no nos podemos separar. Y este plazo se puede, digamos, soslayar si hay un supuesto de violencia de género, que existe un peligro para la integridad de uno de los miembros, incluso de los hijos. Entonces no sería necesario esperar esos 3 meses. Si el supuesto es contencioso, es necesario un procedimiento distinto en el que se ha de presentar una demanda, en el que se ha de establecer las medidas que son las mismas realmente que las que hemos de fijar en el convenio regulador, pero se han de presentar unas medidas que en ese caso van a ser contrarrestadas con la contestación a la demanda que nos haga en la otra parte en caso de que no haya acuerdo. Sí es necesario destacar, y algo que es muy importante, y es que en cualquier fase del procedimiento se puede cambiar de contencioso a mutuo acuerdo. O a la inversa. O a la inversa. Y también la posibilidad que tienen los cónyuges, que también me parece muy importante tras la reforma de 2005, de suspender el proceso de divorcio, separación o de nulidad y someterlo a mediación familiar. Esta es la tercera vía que yo estaba planteando. Eso yo creo que es bastante novedoso tras la ley de 2005 y que da un abanico a las partes para que solucionen sus conflictos de manera... Desde luego lo veo como la forma o acudir al servicio de mediación, lo veo como una alternativa menos dolorosa para intentar regular un aspecto que procesalmente o que dentro de la jurisdicción competente estaríamos sobre todo en el supuesto contencioso, estaríamos ante una lucha, y permítanme la expresión, una lucha encarnizada entre dos partes, en las que ambas partes quieren llevar razón. La mediación implica en sí mismo ceder parte de tus pretensiones en beneficio de un acuerdo común, que también se puede plantear en el mutuo acuerdo, pero jurídicamente el mutuo acuerdo
puesto que está avisado, y además debemos de tener en cuenta una cuestión, el hecho de, y si no corrígeme, el hecho de que yo plantee una demanda de mutuo acuerdo con un convenio, si lógicamente tenemos hijos menores, debe de intervenir el Ministerio Fiscal. Sí, eso lo he dejado, eso efectivamente. Después iremos viendo una aprobación, debe de haber la aprobación. Pero ¿no te resulta característico, o cuanto menos contradictorio, que si ambos progenitores intentamos regular cuáles van a ser las medidas que regularán nuestra convivencia posterior a nuestro vínculo matrimonial, para el beneficio no solo de las dos partes, sino de un bien que es común, que son los hijos de la pareja, que el Ministerio Fiscal en algunas circunstancias o en algunos momentos entre a valorar ese mutuo en sentido contrario al acordado entre las partes? ¿No es un poco contradictorio? Porque estás obligando a su incumplimiento. Quizá puede resultar contradictorio, pero sí es cierto que el Ministerio Fiscal debe de velar por el interés superior, que en esto es el gran olvidado. Cuando hay rupturas matrimoniales, los grandes olvidados son los menores, los hijos menores del matrimonio. Y aun cuando pueda resultar contradictorio, sí es cierto que el Ministerio Fiscal debe de intervenir y se debe oponer a una aprobación del convenio cuando las medidas que se prevén en ese convenio puedan resultar lesivas para incluso uno de los cónyuges, que pueda ser abusivo, pero sobre todo para los menores. Es decir, que una medida, por ejemplo, de pensión de alimentos que sea inferior a las necesidades que pueda tener, o un régimen de visitas que no vaya a satisfacer las necesidades de educación y de progresión de menores, sí es cierto que ahí el Ministerio Fiscal sí es conveniente que intervenga, o incluso cuando hay incapacitados, puede ser que haya incapacitados en el seno de la pareja, y si el Ministerio Fiscal debe de ejercer esa función tuitiva que le da la Constitución. Pero bueno, volviendo al tema de la mediación, que me he salido un poco... Sí. Esta nueva alternativa que se plantea, ¿qué relación o qué vinculación tiene a efectos jurídicos? Que lo que sí está claro es que en una sentencia en la que se acuerda una demanda de divorcio, una separación de mutuo acuerdo, tenemos muy claro cuáles son los efectos jurídicos a raíz de sentencia. Pero la mediación, para que tenga la misma fuerza vinculante que tiene una sentencia, ¿qué procedimiento debe de seguir? El procedimiento es, actualmente en Castilla-La Mancha existe un servicio de mediación, no existe en todas las ciudades, evidentemente los medios no pueden ser los mismos, y simplemente se trata de que los cónyuges comparezcan ante el mediador y pues eso, se trata, su palabra lo dice, mediar entre ambos, de fijar cuáles son las posturas y de que al fin y al cabo uno y otro cedan hasta encontrar el interés común, que seguramente en un punto u en otro lo tienen. A partir de aquí firman un convenio regulador y ese convenio regulador se debe de aportar al proceso y se transforma el proceso contencioso en mutuo acuerdo. ¿En qué momento normalmente ese convenio suele aprobarse por el juez porque no suele haber problemas, pero sí es cierto que puede intervenir el Ministerio Fiscal, no darle su aprobación y ¿En qué momento procesal puedes llegar a acordar ambas partes y someterse a una mediación? En cualquier momento antes de sentencia, en cualquier momento. Correcto. En cualquier momento las partes, lo cual da mucha flexibilidad al procedimiento de que pueda someterse a mediación y de que puedan parar y decir, bueno, dejemos la discusión y vamos a llegar a un acuerdo. En cualquier momento las partes pueden suspender, someterse a mediación y pueden transformar el contencioso en mutuo acuerdo. Yo creo que es una de las salidas que debería de tenerse muy en cuenta a la hora, sobre todo, de grandes sentencias o de grandes conflictos de separación y de divorcio, porque en realidad no debemos olvidar que en una separación es importante todos los aspectos que regula, pero lo importante y lo que debe de primar es la regulación que va a ocurrir con esos hijos de la pareja. Y muchas veces, o la práctica habitual, y si no, corrígeme, nos lleva a una conclusión, y es que los procesos de familia llegan a ser luchas encarnizadas entre ambos progenitores que se amparan en un hipotético derecho o en un hipotético bienestar del menor para intentar prevalecer su opinión haciendo daño al de enfrente. Efectivamente, en ocasiones la lucha es encarnizada, cada uno defiende legítimamente sus intereses, pero yo creo que es conveniente profundizar en esa mediación, en esa posibilidad de llegar a un acuerdo entre los cónyuges. También venimos de una época anterior en la que, como digo, la gente aún tiene la conciencia de que para separarte o para divorciarte, una de las partes debe ser culpable. Hoy en día no es eso. Y venimos de una época en la que la mujer aún no se ha incorporado al mundo laboral, que era el hombre el que trabajaba y traía los recursos económicos al hogar, y a partir de aquí eso sí tenía una serie de consecuencias en la hora del procedimiento en
en el que por esa serie de circunstancias tiene unas consecuencias en que la mujer se quedaba en uso de la vivienda, tenía la guardia y custodia de los hijos, tenía derecho a una pensión compensatoria y tenía derecho a la pensión de alimentos. Pero hoy en día los cónyuges se encuentran en una situación similar antes de la ruptura. Los dos trabajan, los dos tienen recursos económicos, los dos han tenido posibilidad de estudios, porque es la sociedad que hoy toca vivir. Y en esa sociedad lo mejor es llegar a un acuerdo y dar la posibilidad, por lo menos, someterse a la posibilidad de mediación. Si luego no nos gusta lo que nos digan en el servicio de mediación, siempre podemos ir al contencioso, pero no descartemos esa posibilidad.